Continuamos en Cátedra Médica. Recordar que hoy hablamos con la doctora Lisette Cunillera, oncóloga, especialista en tumores de cabeza, cuello y pulmón. Hoy hablamos sobre el rol de la detección temprana en el cáncer. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Doctora, iniciando, usted apuntaba que existen 4 tipos de cáncer sobre los cuales una detección temprana puede arrojar un mayor pronóstico para aquellos pacientes que pueden llegar a sufrir. De ellos, hablaba sobre el cáncer de mama, decía cómo hacer esta detección, cuáles son los estudios que se realizan para ello, también para el cáncer de cervix. Nos quedan pendientes entonces el cáncer de colon y cáncer de pulmón. ¿Cuáles son estas pruebas, este protocolo que se sigue para lograr esta detección temprana en estos tipos de cáncer? Así es, Lisania. Para el cáncer de colon, la prueba estándar, la prueba de oro, es la colonoscopía. Y también la detección de sangre en heces, que es una prueba sencilla, rápida, que toda la población tiene a su disposición. ¿Qué sucede? Que a partir de los 50 años se recomienda que las personas comiencen a hacer sus evaluaciones, controles para su salud intestinal, en este caso su colonoscopía. Se recomienda que a partir de los 50 años todos vayamos al gastroenterólogo y realicemos una colonoscopía. La prueba de detección de sangre en heces se recomienda realizarla cada año. Pero ¿qué pasa? Que hay un factor importante que es nuestros antecedentes familiares. Tenemos que conocer nuestra historia, ya hemos hablado sobre eso, tenemos que indagar a ver quiénes de nuestra familia, nuestros padres, nuestras tías, tíos, abuelos han tenido historia de cáncer, en este caso no solamente de cáncer de colon, sino en general. Es importante nosotros conocer nuestra historia para nosotros poder establecer o estimar nuestro riesgo. Sabemos que cuando tenemos antecedentes de cáncer en la familia de primera generación, segunda generación, los abuelos y los padres, pues nuestro riesgo aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos en la familia familiares, personas que han tenido cáncer de colon a edad temprana, probablemente esa evaluación tendría no que esperar a los 50 años, sino que ya a los 40 años nosotros comencemos a hacer nuestros chequeos del colon. La colonoscopía es un estudio que realiza el gastroenterólogo que tiene la característica de que se introduce un tubo flexible a través del intestino grueso y ahí se puede hacer una exploración de todo el intestino grueso. Podemos establecer la presencia de pólipos, que son protuberancias que surgen en la mucosa dentro del colon, que se ha demostrado que algunos tipos de pólipos predisponen al desarrollo de un cáncer. Entonces, durante este procedimiento se puede hacer la exploración y se puede hacer la extracción de esas lesiones, analizarlas y ya dependiendo de lo que arroje el reporte de la patología, si nos dice si son lesiones benignas o lesiones que tienen potencial de convertirse en malignas, pues es un paciente que ya pasa a un seguimiento más de cerca para poder prevenir el desarrollo de la enfermedad. Entonces, eso con relación al cáncer de colon. Tenemos la colonoscopía, la prueba de detección de sangre en heces. Hay otras pruebas que son también de detección de sangre en heces que son un poco más vanguardistas, en las cuales no necesariamente vamos a establecer la presencia de sangre, sino que vamos a poder establecer también algún tipo de material genético derivado de la sangre y así poder hacer un diagnóstico más certero y más temprano. Bien, vamos a recibir esta llamadita para continuar desarrollando el tema. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Dios les bendiga a las dos. Amén. Gracias. Tengo una inquietud. Mire, yo salí con un ganglio, o sea, me hicieron una mamografía y sonografía. Salí con un ganglio en las axilas del lado derecho. Entonces la doctora me indicó una pastilla de complejo E por 4 meses. Yo fui donde ella ni siquiera me miró ni me chequeó. Me dejó 2 meses más con la misma pastilla. Yo pregunto, o sea, ¿qué es, es peligroso eso que yo tengo?
Y si yo debo seguir con un médico que ni siquiera me mira, porque yo pensé que me iba a acostar en la camilla, me iba a palpar los senos para ver cómo estaba. Me dijo de que si te sientes algo, ven rápido. Pero según dice la mamografía, es muy profundo. Y yo palpándome no me lo siento. Entonces ella debió ver como chequearme y mirarme. ¿Cuál es su opinión, la doctora? Que me gusta como ella está explicando todas las cosas. Muy Pase bien. Buen día y gracias. Gracias. Mire, le explico algo. Es muy importante de que todo estudio se acompañe de una evaluación física adecuada. O sea, su médico está en el deber de hacerle una exploración adecuada, porque el estudio por sí solo no va a establecer probablemente de que se tome una conducta. Ese estudio debe de ir acompañado de una exploración física. Ganglios, todos tenemos ganglios. Los ganglios forman parte de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando esos ganglios cambian sus características, aumentan de tamaño y pierden su estructura normal, pues entonces se convierte en un ganglio sospechoso y ya probablemente se necesiten establecer o hacer otro tipo de estudios para uno confirmar qué característica tiene ese ganglio y ver si es necesario hacer una evaluación adicional, ya sea una biopsia o a lo mejor establecerle un seguimiento más cercano para ver el comportamiento. Pero realmente los ganglios forman parte de nuestro sistema linfático. La situación está en cuanto estos ganglios crecen y pierden sus características normales. Si usted se siente, en este caso, o sea, usted tiene dudas, está un poco insegura de cuál es la conducta a seguir, pues a lo mejor usted podría acudir a una nueva evaluación con otro médico que usted considere y realmente que se le puede explicar a usted cuál es la situación y a lo mejor planificarle su seguimiento de manera correcta. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Ximenela Interplay de Boca Chica. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora respecto al cáncer, que si el cáncer es un organismo que se pudre de raíz en el cuerpo humano, y que me diga la palabra cáncer, si es que le llaman cáncer para identificar para identificar la enfermedad. Muy bien. Mire, cáncer es sinónimo de un tumor maligno. Y cáncer no es algo que se pudre. El cáncer representa cuando una célula normal de nuestro cuerpo pierde su capacidad de tener control. Y esa célula comienza a crecer y a multiplicarse de manera rápida y desorganizada. Como esa célula se está reproduciendo, se está creando hijitos, se va a formar una masa. Entonces ya esa masa es lo que nosotros conocemos como tumor. Un tumor es una masa. ¿Qué pasa? Que ese tumor o masa nosotros tenemos que analizarlo a través de una biopsia para nosotros establecer si estamos ante un tumor benigno, o sea, un tumor bueno que no representa ningún riesgo, o un tumor maligno, que ya es lo que nosotros estableceríamos como cáncer. Y ya después de establecido que estamos ante la presencia de un tumor maligno, es decir, de un cáncer, pues ya dependiendo del sitio en donde se encuentra esa enfermedad, pues el paciente recibirá un manejo según sea pertinente. Doctora Cunillera, todos los estudios que usted ha mencionado para detectar el cáncer, si se efectúan en un momento determinado, el mismo se detecta antes que comience a dar los síntomas. La pregunta es, ¿existe algún estudio sanguíneo, algún marcador que permita detectar que se va desarrollando la patología antes que se pueda visualizar la imagen? Existen sustancias que se llaman marcadores tumorales y otros que se llaman biomarcadores, que son sustancias que se pueden elevar en la sangre ante la presencia de diferentes enfermedades. Pero ¿qué sucede? Que los marcadores tumorales por sí solos no establecen la presencia de una enfermedad, porque muchos de estos marcadores tumorales no son específicos y se pueden alterar en la sangre por diferentes situaciones. Entonces, no recomendamos de rutina a los pacientes que en ocasiones solicitan, yo quiero que me haga todas las pruebas del cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Que alguno de esos marcadores
por X o por Y sale con un nivel por encima de lo normal, entonces empezamos a hacer intervenciones, a hacer estudios de imágenes, por ejemplo, a solicitar otras pruebas adicionales, que a lo mejor estamos gastando recursos porque esa sustancia por sí misma no nos aporta una información diagnóstica. Entonces es importante de que toda indicación sea con fines de uno confirmar algo que uno sospecha, de no comenzar a hacer pruebas aleatorias para ver qué aparece, porque eso generalmente genera estrés, genera gasto de recursos y a lo mejor no nos lleva a nada y dejamos a un paciente por largos periodos de tiempo haciéndole estudios para tratar de sopesar esta pruebita que salió alterada. Ahora sí, si tenemos ya una lesión específica, nosotros nos auxiliamos de estas pruebas para nosotros ya dar seguimiento, ver evaluación de respuesta de la enfermedad. Entonces es importante tener eso en cuenta. Si bien es cierto, tenemos que saber que si ya hay otras pruebas más específicas, pruebas moleculares, un segundito, que por se favor. puedan realizar para nosotros establecer la sospecha de un tipo de cáncer. O sea, son pruebas ya que igualmente tienen sus indicaciones particulares, que no son pruebas que vamos a empezar a hacerle a toda la población, pero sí hay disponibilidad de las mismas. Buenos días, Cátedra Médica. Gracias, buenos días, lo felicito por su programa, lo escucho todos los días. Gracias. Fíjese, a mí me mandaron a hacer una sonografía de parte blanda del cuello, porque como 8 meses antes salí con unos ganglios en el cuello, muy grandecitos. Entonces me mandaron que me vea el dentista y me hicieron panorámica y eso, y no encontraron nada. Entonces luego me lo volvieron a mandar a hacer y me salieron ganglios perimandibulares bilaterales de tamaño y morfología conservada. El derecho de 7 por 4 milímetros y de 7 por 5 milímetros el izquierdo. ¿Qué considera usted? Mire, muy buen su aporte. Como comentábamos anteriormente, los ganglios forman parte de nuestro cuerpo y un ganglio se convierte en sospechoso cuando aumenta de tamaño y cuando cambia su estructura. O sea, los ganglios por lo general tienen que ser redonditos, bien delimitados, y cuando estos ganglios se tornan grandes, más de 1 centímetro, más de 2 centímetros, y se tornan de manera irregular, pues ya se convierten en unos ganglios sospechosos que nos deben motivar a hacer otros estudios controles. Sus ganglios, como usted misma lo describió, conservan una morfología normal y miden menos de 1 centímetro. Lo que corresponde con usted es darse seguimiento. Generalmente los ganglios que están en el cuello pues crecen de tamaño en respuesta a algún proceso que está ocurriendo en nuestra boca, en nuestra nariz, en nuestra garganta. Entonces usted fue al odontólogo, no encontraron ningún hallazgo. Esos ganglios, por el momento, su sonografía lo describe como ganglios normales, no tienen ninguna característica que en este momento genere sospecha. Lo que sí que a usted le corresponde darse seguimiento. Si esos ganglios ya comienzan a molestar, aumentan de tamaño de una forma que ya usted lo siente, pues lo pertinente es volver nuevamente a una evaluación médica con fines de establecer el por qué han crecido, por qué duelen o cualquier otra condición. Hoy estamos hablando con la doctora Lisette Cunillera sobre el rol de la detección temprana del cáncer. Contamos también con la participación, los aportes de nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro. Doctor, adelante. Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo sobre, el tema de factores de riesgo para, por ejemplo, cáncer de mama. Y recuerdo haber leído buscándole
una relación al desodorante con el cáncer de mama. Es decir, el cáncer de mama es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Sí, claro. Pero en el hombre puede existir cáncer de mama. Entonces, ellos estaban buscando una relación causal con el uso del desodorante, habida cuenta de que la mujer tiene por costumbre depilarse las axilas y el hombre no se depila las axilas. ¿Existe algún tipo de relación de eso con cáncer de mama? El hombre, Nelson, el hombre anda habitualmente con una mata de hierba en la región axilar. Bueno, si no es metro, no. Sino un hombre metro, ¿eh? El metrosexual no. Adelante, doctora Cunillera. Bueno, realmente lo que se ha asociado es a uno de los componentes que tienen los desodorantes, que ya hoy día se están haciendo desodorantes sin la presencia de aluminio. Entonces, hoy se ha optado por eliminar esa sustancia que se puede tener una asociación con el desarrollo de cáncer, y hoy día optamos por desodorantes sin aluminio y optamos por productos cada vez más naturales que no nos expongan de manera continua, porque desodorante usamos todos los días, varias veces al día. Entonces, y lo usamos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, es importante esto, sí. Doctora, ya usted... Perdón. Sí, adelante. Yo quería hacer esta pregunta, porque estamos hablando del tema de utilizar el cribado para detectar tempranamente cánceres. Sí. Ahora bien, si nosotros aplicamos de manera proactiva esa serie de medidas, la pregunta sería, el que escarba encuentra. ¿Tendríamos nosotros la capacidad de manejar y tratar todos esos cánceres detectados tempranamente? Sí, realmente sí contamos con los recursos para el manejo de esas enfermedades, y sobre todo si se detectan a tiempo, porque un cáncer, o sea, por ejemplo, un cáncer de colon, que es un paciente que usted le detecta un pólipo adenomatoso y usted quitó ese pólipo, pues ya usted le está reduciendo el riesgo en un porcentaje muy alto a ese paciente de desarrollar un cáncer, porque el problema con el cáncer es... Doctora, yo lo digo no en ese sentido. Okay. Yo lo estoy diciendo en el sentido de que de repente nosotros estamos manejando una proporción mínima de detección de casos de cáncer. Si nosotros comenzamos a hacer masivamente y oportunamente ese screener, esa titulación de las diferentes pruebas que detectan, pudiéramos pasar, digamos, número hipotético, estamos manejando 2,000 casos, pero pudiéramos en un momento determinado ascender a 30, 40,000 casos. ¿Qué haríamos con todos esos casos que, digamos, de una u otra manera colapsarían, entiendo yo, lo que tenemos precariamente de servicio oncológico? Sí, pero ¿qué sucede? Que nuestros hospitales están llenos de pacientes con enfermedades avanzadas que realmente los tratamientos en muchos casos no van a ser con fines curativos. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente ese paciente al cual se le hace una detección temprana es un paciente que sus visitas hospitalarias no van a ser tan frecuentes como este paciente que está en tratamiento activo. Un paciente, por ejemplo, con diagnóstico de cáncer que está en quimioterapia es un paciente que está cada 2 semanas como máximo en el hospital. Entonces, por eso nosotros tenemos todos nuestros pacientes abarrotados de enfermedades, de cánceres muy avanzados, pacientes en tratamiento paliativo, que realmente nosotros no vamos a cambiar el curso de esas enfermedades. Pero cuando nosotros podemos hacer una detección temprana, ese paciente, a lo mejor esa detección temprana no se va a realizar inclusive en el hospital oncológico. Esa detección temprana se va a hacer en un centro a lo mejor de atención primaria, en una consulta de un hospital de primer nivel. Entonces, eso también es importante.
Sí, Lisette, Sí. mira, para complementar lo que tú acabas de decir, el tema es tan serio que los hospitales oncológicos están llenos de pacientes reventados, explotados, como entiende la población, porque la gente llega tarde. Cuando yo, por ejemplo, que tengo que ver con los pacientes de neurocirugía, neurooncología del Heriberto Peter, me interconsultan habitualmente por un paciente que tiene metástasis, o sea, ya es un paciente que está en la etapa clínica 4, dice la gente en el grado 4. Entonces, ¿qué ocurre? La situación, y la más de las veces estamos hablando de pacientes cuya estrategia, si se aplicara esa estrategia de detectar tempranamente el cáncer de mama, ¿sabes la cantidad de mujeres que yo he tenido con 20 y pico de años, con 30 y poco, ya con metástasis a la columna vertebral o con metástasis cerebral? Entonces, evidentemente que Nelson, en este caso, el masificar la detección nos va a generar, evidentemente, nos va a ventilar, evidentemente, la realidad. Sin embargo, ese paciente que le hiciste una colonoscopía y detectaste temprano, ese paciente ahí mismo lo trataste. Entonces, definitivamente que tanto el tiempo que tiene que invertir en estar permanentemente yendo a quimio y luego a radio, eso se lleva a su mínima expresión. Así es. Mira, excúsame, yo estoy muy consciente de lo que yo estoy preguntando. Es decir, yo conozco el sistema. Por ejemplo, tú comienzas a hacer masivamente Papa Nicolau, por hablar de detección temprana de cáncer cervicuterino. Óyeme, la cantidad de personas o de mujeres que tú vas a detectar con no solamente cáncer, sino con lesiones, llamémosle precancerosas. Premalignas, sí. Pero eso no lo van a manejar en una unidad de atención primaria. Eso tiene que ir al hospital, llamémoslo el hospital municipal o el hospital provincial, sí, donde ahí sí tenemos ginecólogos que pueden, digamos, comenzar a manejar esos casos. Entonces, claro, ¿qué sucede? O a la clínica tal. Que nosotros estamos hablando de un sistema que opere adecuadamente. Sí. Todo el tema de referencia contra referencia. Como yo conozco lo que tenemos en República Dominicana, yo sé que esa detección masiva de casos temprano desbordarían el sistema público, incluso el sistema privado para la atención. Por eso yo soy partidario de que hay que trabajar de manera integral todo. Si yo no soy capaz de atender los casos que voy a detectar, pues yo tengo que buscar un mecanismo que me permita darle la atención que requiere ese caso. Tú dices, tú le haces una colonoscopía y entonces ahí mismo tú lo resuelves. Si tú lo que encuentras un pólipo, exacto, si tú no encuentras pólipo, entonces tú tienes que mandar a ese paciente a un servicio especializado de manejo, exacto, de este caso. Entra, es decir, y ahí entra Nelson, lo que tú decías justamente el otro día, de la necesidad de las redes, de la articulación, de que funcionemos como una red. O sea, estoy totalmente de acuerdo, porque es correcto. Si nosotros tenemos precariedad para manejar lo que estamos actualmente manejando con estos programas que funcionan de manera precaria, el optimizarlo llevaría pues la necesidad de un reajuste de todas las redes y que ese sistema sea realmente funcional, evidentemente. Así Doctora es. Cunillera. Doctora Cunillera, nos queda pendiente de los 4 tipos de cáncer que usted mencionaba que tienen un buen pronóstico con una detección temprana. El cáncer de pulmón. Ya usted explicó cuáles son estas pruebas, estudios que se hacen en los demás tipos de cáncer. En el caso del cáncer de pulmón, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son estos estudios? Así es, sabemos que el cáncer de pulmón es la causa número 1 de muerte por cáncer a nivel de todo el mundo. Es decir, es un serio problema de salud pública. Entonces, ¿qué sucede? Pero no es el más frecuente.
No es el más Pudriera, frecuente. no es el más frecuente. No es el más frecuente, pero es el que más mata. mata. Es el que más mata. Así es la causa número 1 de muerte por cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Que el cáncer de pulmón tiene una gran asociación. El de próstata es mucho más frecuente. Sí, claro. Decía un profesor en el hombre, porque en la mujer es inexistente. Exacto, sí. Te pasaste, Nelson, te pasaste. Así es. Pero hay tejido prostático en la mujer, ojo, es muy bajito, pero hay tejido prostático, eso pudiéramos discutirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que el cáncer de pulmón tiene una asociación directa a lo que es el consumo del cigarrillo. Entonces, el consumo del cigarrillo, el tabaco, es un factor de riesgo que nosotros podemos prevenir. ¿Qué sucede? Que el screening o el cribado o la detección temprana para los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, porque tenemos que volver a recalcar que estamos en investigación de pacientes que no tienen síntomas. Ya después que el paciente tiene síntomas, pues lo que pasaría es a un proceso para establecer un diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿cuáles son los pacientes candidatos para someterse a este screening para detección temprana de cáncer de pulmón? Los pacientes que tienen antecedentes de haber fumado, los pacientes que son fumadores actualmente, los pacientes que han estado bajo la exposición o inhalando el humo que ha fumado otra persona, o sea, la exposición pasiva, los pacientes que tienen un familiar de primera línea con cáncer de pulmón, es decir, que su mamá tuvo cáncer de pulmón, que su papá tuvo cáncer de pulmón, los pacientes que tienen historia de haber tenido algún tipo de cáncer, los pacientes que tienen una exposición laboral, por ejemplo, los pacientes que ya hoy día no sé, desconozco si todavía quedarán casas con techos de asbesto, pero el asbesto es un carcinógeno que se ha asociado al cáncer de pulmón y a otro tipo de tumores. Entonces, esos pacientes que a lo mejor tienen ahora 80 años y parte de su infancia y su juventud vivieron en techos de asbesto, en casas con techos de asbesto, pues son pacientes que están también en un riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos pacientes ya que acabamos de mencionar, se recomienda que a partir de los 55 años se realicen un estudio de tomografía de baja dosis. Anteriormente, el recurso que teníamos era la radiografía, una placa del pecho y un cultivo, una prueba del esputo, del catarro, para analizar si tenía la presencia de células tumorales. Pero hoy día se ha demostrado que ni la radiografía ni el análisis del esputo pues nos disminuyen el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, esta tomografía de baja dosis, que no es una tomografía convencional, sino es una tomografía en donde la dosis de radiación es menor, que permite evaluación de todo el pulmón, es una forma de manera regular y periódica, nosotros poder visualizar la presencia de lesiones que son muy pequeñas, que no van a dar ningún síntoma, de algún tipo de nódulo o bolita dentro del pulmón que todavía está en un tamaño muy pequeño. Entonces, es un paciente que, con el antecedente que tiene ya, que comentamos, un paciente que fuma, un paciente que fumó, que ha fumado más de 30 paquetes años, un paciente que hace aproximadamente 15 años que abandonó el cigarrillo, son pacientes que si usted le detecta una lesión pequeña antes de que presente algún síntoma, es un paciente que usted va a estar en la oportunidad de, si se diagnostica como un tumor, pues ofrecerle un tratamiento curativo, porque eso es lo que busca la detección temprana. Establecer diagnósticos tempranos para poder curar al paciente. Doctor Lafontaine, usted tenía una inquietud, ya el tiempo casi se nos agota, así que adelante. Doctor, es sencillo. Mire, todo el que tenga el ambiente de salud, de un momento a otro, la vuelve una persona que le dice, mira, yo me acosté bien ayer, sin embargo tengo esta pelotita, precisamente un ganglio. Sí. Y lo abordan porque piensa que es maligno.
se puede, qué tan frecuente, y esto es para el público que no escucha, pudiera ser que un ganglio que aparezca de un día para otro pudiera ser un ganglio maligno? De entrada, Escúchame, para yo complementar la pregunta. Doctora, ¿cuáles son las características de un ganglio que sea sospechoso de ser cáncer? Primero, una lesión que aparece y que pasan más de 15 días y permanece en el tiempo. Una lesión que crece de manera progresiva. 2 semanas apareció y está a las 2 semanas. Exactamente, eso debe inmediatamente generar sospecha. Por ejemplo, usted se hace un peladito en la boca, usted se muerde la lengua y probablemente su cuerpo va a reaccionar inflamando los ganglios. Pero esto es algo que eso va a ceder en un par de días. Ahora, si ese crecimiento se mantiene de manera fija, constante, que no cambia, y han pasado 2 semanas, 3 semanas, y ese ganglio en vez de ponerse más pequeño, lo que hace es que crece o que empieza a doler, pues es momento de usted acudir a evaluarse. No necesariamente eso quiere decir que sea un cáncer, pero es un dato de alerta, que es lo que nosotros siempre estamos cacareando aquí. O sea, todo lo que no mejora en periodo de 2-3 semanas, nosotros debemos de ir al médico a evaluarnos. Exacto, y sobre todo lo que hemos dicho, Lisette, y es conocer nuestro cuerpo. Así es. Desde que aparece algo que no estaba, vamos a investigar y vamos a darle seguimiento. Yo creo que ha sido un programa que llena las expectativas que nos habíamos formulado, la detección temprana, el rol que juega, el papel que tiene detectar tempranamente el cáncer. Ha sido la entrega del día de hoy. Agradecer a la doctora Lisette Cunillera, quien gentilmente siempre está con nosotros para que ustedes, amigos de Cátedra Médica, pues tengan conocimiento. El conocimiento nos va a hacer cada vez a tener más libertad, ser más independiente. Gracias, doctora Lisette Cunillera. Amaury, ¿sí? Como yo sé que tú estás en el tema del pluriempleo, ¿cómo te ha ido hoy conchando? Ya estoy llegando. Uber, él es Uber. Doctora Lisette, gracias por estar con nosotros. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.